El trap, mucha gente se pregunta si es un subgénero o es otro género aparte. Mucha gente defiende que sea un subgénero, otros dicen que no, que es una cuestión muy diferente. Y la verdad es que al principio, aunque el trap era un subgénero de la música rap y hip hop, con el tiempo se fue identificando y tomando sus propias cualidades musicales y se salió de ahí. Algo parecido pasó en la música metal y en otros géneros musicales. Hay géneros musicales que se han distanciado tanto de su género de origen que con el tiempo es que las personas se dan cuenta que es muy diferente. Pero cuando el trap se pegó, o por lo menos lo que yo llamo el trap contemporáneo, todo eso fue el subgénero lo que lo precedió y el género lo que lo sucedió, su secuela, lo que actualmente vemos como trap. Cuando nace, por ejemplo, el trap va surgiendo en la música rap y hip hop con ciertos elementos musicales y ciertas estructuras y ciertas formas de rapear del sur, donde por ejemplo podemos ver la canción Toma pa' que coma o una canción de Lil Wayne de ese mismo año, de 1999. Si van a las canciones de ese año, empieza a surgir una línea muy trapera. En los años 90, la electrónica empieza a ser combinada con elementos de la música rap de otra forma diferente a lo que era el rap electrónico. El rap electrónico solo usaba ciertas cosas o usaba ciertos géneros, pero esto usó cierto nivel compositivo y estructuras musicales y elementos musicales que lo pueden encontrar incluso en redes como Wikipedia para que entiendan un poquito, pero más que todo el DJ que se encuentre con estos términos lo va a entender. Es muy importante que los raperos sepan esto y es muy importante que los raperos sepan de música y entiendan lo que se está haciendo. Aquí en Clases de Rap nos enfocamos en decir lo básico de la música, pero es importante que todo rapero, para que pueda hablar de música, estudie de música, porque estos son conceptos que quizá el rapero no maneja. Entonces, una de las ventajas de tu poder decir y discutir si el rap o el hip hop o el trap son géneros distintos o no, es sabiendo de música, nada más. Es sabiendo cuáles son las reglas de la música, o sea, las estructuras, las medidas, el tempo, la métrica, los compases y todo lo que tiene que ver con las partituras musicales dentro de la música. Y sí, sé que es mucha teoría y que tú solo quieres ser rapero porque muchos raperos no estudiaron de música, pero ¿quieres ser un rapero mediocre o quieres ser un buen rapero? ¿Quieres que el rap se considere arte o quieres seguir haciendo rap a lo mediocre? Rap que tú no puedes defender si de verdad tú eres un buen artista o no porque no sabes de música, cuando el canto tiene su propia regla y rapear tiene su propia regla, y aquí las hemos dicho en ciertas ocasiones. Entre otras cosas que podemos entender de cuando nace un género musical es en el caso que todo varía por época. Cada género musical tiene un antecedente, tiene un pasado musical, pero técnica no quiere decir género. Toda técnica puede ser usada en cualquier género. Ejemplo, el rapeo. El rapeo, aunque nació en esencia dentro del rap, no es la primera vez que se hace lo que se llama express gesan, el tipo de música entre hablar y cantar. No es la primera vez en la historia, quizás desciende desde la antigüedad. Entonces, eso es muy importante entenderlo cuando es trap y cuando es rap y hip hop, porque en el momento que entendemos cuándo es una y cuándo es la otra, podemos entender que existen por separadas, y eso es lo que diferencia un género musical de otro, que uno pueda tener vida sin la necesidad del otro. Entonces ahí es cuando estamos hablando de un género musical y no solo en una época musical, porque muchos quieren remontar a que el rap siempre existió
y siempre estuvo ahí. No, no siempre existió. Tiene una razón por existir, tiene una fecha. Es tan popular que se ha estudiado demasiado y que si existiera rap antes del rap, simplemente no pudiéramos hablar de un nacimiento oficial del rap, o sea, de un límite de tiempo, de una época, de una era musical. Entonces, los traperos nacen en otra era musical con incluso nuevos artistas separándose de lo que es el ideal de la cultura rap, incluso pensando diferente en cuanto a letra, haciendo una estética diferente en cuanto a composición, e incluso haciendo lo que se llama rap sin estructuras. Rap sin estructuras porque gritan unas líneas, frasean otras y hacen todo lo que le da la gana, porque lo más importante dentro del trap casi siempre es más que todo el instrumental que define el género. Y muchas veces son pocos raperos los artistas de trap, pero hay veces entonces en que el trap se puede hasta confundir con el mismo hip hop. Y esto lo pueden ver en discografías como la de Cardi B, que es muy mixta. Y sé que algunas canciones usan lo que son cruces, que cruzan ambos géneros. Pero en casi todos estos derivados musicales, todos se retroalimentan de lo que es el arte del rap y de cosas que ya se hizo en el rap. En el caso del trap, se alimenta mucho del rap del sur, del horrorcore, se alimenta mucho de cosas como el chopper on screw, ciertos usos instrumentales que se utilizaron en el rap. Y llega un punto en que tú, si no entiendes perfectamente de música, vas a tener el mismo problema que Brian Mayer diciendo, no, que el trap es más oscuro, es así, en vez de decir que tiene un ritmo, un tempo más lento. Pero eso son cosas que a veces no sabemos definir. Entonces, es bueno tener un concepto claro de qué es música, de qué es un género y qué es otro. Y es bueno saber sus orígenes, porque por ejemplo, en el caso del reggaetón no saben sus orígenes y llega un momento en que, ok, tú estás diciendo que haces una música y que desciende de que siempre tuvo letras gángster. No siempre tuvo letras gángster. Por eso tú estás haciendo todo lo contrario a lo que los creadores de tu género musical, el reggae y el rap, e incluso el mismo dancehall, promovían. Y es verdad, las letras de reggaetón siempre han tenido su cosita muy sexual. Sí, porque cogieron mucha influencia de la música que se estaba haciendo en los 90, pero no fue hasta cierto punto que terminó de sexualizarse. El reggaetón realmente estaba haciendo lo mismo que estaba haciendo el mismo género, rap y dancehall en los años 90, pero que si tú no conoces de historia, vas a caer en las tendencias de lo que no querían los pioneros de este género. La música reggae, la música dancehall y otras músicas se usaban para cantarle al amor, para ciertas manifestaciones, para llevar un mensaje, y ya los artistas no hablan de eso, sexualizan su contenido y no hablan realmente de lo que deberían de estar hablando. Entonces, es un poquito penoso que el trap haya crecido tanto y haya impactado tanto con pioneros como Migos, Future, Gucci Mane, e incluso todo esto viene casi de T.I., que aunque no era muy trap, tenía algunas de las bases que con el tiempo fue creciendo y creciendo hasta convertirse en lo que es el movimiento del trap. Entonces, la historia del trap se vuelve muy monótona y ves lo mismo y las carencias instrumentales. Y esos instrumentales a veces tan aburridos y tan extensos y tan oscuros, por decirlo así, que envuelven lo que es el género del trap. Y últimamente se está vendiendo como marketing, como herramienta publicitaria. Ves trap en todas las cosas, en los instrumentales, en
en las redes sociales y simplemente es usándolo como mecanismo. Y todo esto se queda en tu cerebro y más en la mentalidad de ciertos jóvenes que al final de cuentas terminan aceptándolo como un tipo de música, pero siempre hubo música oscura y no era realmente tan mala y tan aburrida como lo es el trap, ni tenía tanta repetición, ni factores que terminan cansando y agotando dentro de la música, los recursos musicales, fuera de artistas que casi ni talento tienen, con salvas excepciones de personas que sí rapean bien, sí fueron raperos antes de hacer el trap y se pasaron a esto. Pero incluso las personas que se han pasado al trap no han sabido hacer un buen trap. Muy pocas veces, porque es que la culpa no la tiene el género en sí, la tiene quizá el artista, pero el género no es tan bueno realmente, ni tiene tantos recursos, y más por la forma. No digo que no se pudiera hacer cosas buenas, pero es que es un género muy vacío, sin mucha vida. Entonces, también piensan muy diferente a lo que son los raperos. Los raperos eran conscientes, los raperos eran gángsters, los raperos intentaban dar un mensaje. Esto cogió lo peor de todo el género y lo vendió como un nuevo género donde están llenos de tatuajes, donde usan otras modas, donde creen en otros ideales y donde a veces ni siquiera saben rapear bien porque nunca consumieron rap o no son muy conocedores de lo que es el rap. Y por eso aquí en clases de rap estamos dando ciertos tipos de videos, siguiendo los pasos de youtubers como Music Radar Clan, que es un buen historiador en cuanto a este tema de música. Pero nosotros vimos las carencias de algunos otros canales y decidimos centrarnos en la cultura que sí conocemos, en la cultura del rap, para promover buenos raperos y qué es rapear de verdad. Porque hay muchos malos artistas y esto no tiene que ver con saber o no saber de música, tiene que ver mucho con tu educación y lo que tú expresas. Y en el rap más que todo, en estos géneros, donde se defienden por la letra, tiene que ver más con el contenido. Si tú quieres decir que una canción es un temazo, pues que tenga letras, por favor. Eso sí es un temazo.